Bienvenidos una vez más a Terror Paranormal. En esta ocasión les traigo un relato titulado Terror en el Campamento, enviado por Eric. Hola, espero estés bien. He escuchado tu canal por un tiempo. He querido compartirte esta historia desde hace tiempo, pero realmente no he podido, ya que cada vez que intentaba escribir esto en el pasado, me ha costado mucho, porque cada vez que recuerdo lo que viví, me da mucho miedo, pero haré mi mejor intento. No daré mucha información acerca de los nombres de los lugares y las personas. Bueno, mi historia empieza cuando tenía como 12 años de edad. Era el año 1984. Mi papá es mexicano y mi madre es estadounidense. Ellos se conocieron porque mi papá ganó una beca para estudiar en una universidad de los Estados Unidos. Cuando se casaron, decidieron que lo mejor sería vivir en Norteamérica, pero siempre viajamos a México para ver a mis abuelos y demás familia. Como les iba diciendo, cuando tenía 12 años, por el verano me mandarían a un campamento que llamaremos Linda Vista. Esta sería la primera vez que iría a un campamento. Mi hermano mayor había ido hace unos 2 años y él quedó encantado con el sitio. Antes de irme al campamento, mi hermano me dijo que me divirtiera mucho, porque el lugar es muy cool. Yo le dije que esperaba que así fuera, pero de repente se puso algo serio y me dijo que por nada del mundo me adentrara mucho en el bosque, al menos no solo, y mucho menos de noche. Yo le pregunté que por qué me decía eso, y él simplemente se limitó a decirme que no era seguro y que me podía perder. Yo en ese momento pensé que tenía sentido lo que me decía, pero lo que no cuadraba en mi cabeza era la forma en la que me lo había dicho. Yo pensaba que se había puesto muy serio solo para decirme que no me fuera solo al bosque, porque me podría extraviar. Entonces todos nos subimos al auto para que me fueran a dejar a las oficinas del campamento para poder abordar el bus que nos llevaría al lugar. En el bus conocí a un muchacho, al cual llamaremos Brian. Este tenía la misma edad que yo, y se había sentado en el mismo asiento en el cual iba yo. Nos fuimos hablando de cómics y caricaturas todo el viaje. Sentí que él sería mi mejor amigo en el campamento. También conocimos a Lucas y a Fernando, 2 niños que iban sentados en el sillón de atrás del de nosotros. Los 4 nos llevamos muy bien, y decidimos decirle al guía que nos dejara estar en la misma cabaña. Después de un largo viaje, al fin llegamos al campamento. Este era muy hermoso. Había muchos árboles y todas las cabañas eran geniales, aunque parecían algo viejas, pero no importaba, porque se miraban muy seguras. Afortunadamente, a mis 3 compañeros y yo nos pusieron en la misma cabaña. La primera actividad de dicho acampamento era reunirnos a todos en el patio para darnos la charla de bienvenida. En esta charla se presentó el jefe del campamento, el cual dio a conocer las reglas del mismo. Y exactamente como me había dicho mi hermano mayor, 2 de las reglas eran no salir solo al bosque y la otra era que por ninguna circunstancia saliéramos al bosque de noche. Y al igual que mi hermano, el jefe del campamento al decir esta última regla se puso algo serio. Esa noche antes de que nos llegaran a apagar la luz, estábamos hablando los 4 y en eso empezamos a contar historias de miedo. En ese instante Lucas empieza a decirnos que él tiene un primo que también había venido a Linda Vista hace unos 3 años. Dice que por la noche se pueden escuchar unos ruidos muy extraños provenientes del bosque y que estos sonidos algunas veces parecen ser unos gritos muy desgarradores. Lucas también dijo que su primo le contó que algunas noches encontraron unos botes de basura destrozados y las bancas tiradas, como si algo por la noche los hubiera movido. En ese instante yo les conté lo extraño que me parecía que mi hermano y el jefe del campamento se hayan puesto tan serios al decirnos que no saliéramos solos al bosque y que no saliéramos en la noche. En lo que estábamos hablando de esto se acerca a nosotros Daniel, un chico que era 2 años mayor que nosotros. Este nos dice, esas son tonterías, les apuesto a que todo es un cuento solo para asustar niños. En eso Fernando dice, tienes razón,
No hay nada por lo cual asustarse. Ellos empiezan a reír, yo también me reí, pero por dentro no me quedé tranquilo. Pasaron como 3 días de lo más normal, hasta que Daniel nos dice a los 4 que vayamos a dar una vuelta por el bosque para explorar el lugar. Yo dije que no, porque nos meteríamos en problemas. Entonces me dice, ¿qué pasa, niño? ¿Acaso te da miedo? Y Fernando dice lo mismo, sí, ¿acaso tienes miedo? Cuando uno es niño, a veces dice cosas que no quiere por quedar bien con sus amigos o compañeros, o simplemente uno no quiere quedar como un miedoso o un imbécil. Pero si supiera lo que después pasaría, hubiera preferido quedar como un gallina o un tonto. En fin, Lucas y Brian dicen que sí, que ellos irán. Entonces yo digo que está bien, que yo no tengo miedo y que iré. Entonces Daniel dice que nos encontráramos atrás de la cabaña como a las 5 de la tarde, cuando todos estén haciendo manualidades. A las 4:55 de la tarde, Brian me dice que ya es hora. Yo no quería ir, y de verdad pasó por mi mente advertirle a alguno de los guías, pero no tuve oportunidad. Como pudimos nos escabullimos y nos encontramos los 5 atrás de la cabaña. Entonces Daniel dice, bueno, ¿qué esperamos? Vámonos. Empezamos a caminar. Todo el bosque era muy denso. En eso Brian se acerca a mí y me dice en voz baja, creo que es una mala idea. Antes de que pudiera responderle encontramos un riachuelo. Ese lugar era uno de los más hermosos que he visto en mi vida. Todos nos sentíamos muy bien al ver este lugar. Empezamos a jugar y a divertirnos en ese lugar. En eso decidimos caminar más arriba. Yo me sentía muy seguro por la belleza del lugar. Caminamos como 20 minutos, ya empezaba a oscurecer. Entonces yo digo, creo que mejor no regresamos porque ya está oscureciendo. Brian me apoya, pero Lucas, Daniel y Fernando dicen que solo subamos un poco más para ver qué encontramos. Entonces seguimos avanzando como unos 10 minutos más. Me di la vuelta para ver el camino que habíamos recorrido, pero lo único que vi fueron muchos árboles que no recordaba haber visto cuando pasamos por allí. Antes de que diga algo al respecto, todos dicen, miren, una cueva. Habíamos encontrado una cueva que tenía una entrada como de unos 2 metros de altura. En ese instante Fernando dice, vamos a ver qué hay adentro. Brian dice que no. Yo lo secundé, porque realmente parecía ser una muy mala idea. Entonces ellos nos dicen, bueno, los bebés se pueden quedar aquí afuera, mientras los hombres vamos a explorar la cueva. Estábamos en medio de 2 situaciones. La primera era entrar con ellos a un lugar muy oscuro, en el cual sepa Dios qué hay allá adentro. Y la segunda, quedarnos afuera esperando a que nos pase algo. Con Brian decidimos entrar a la cueva porque no queríamos quedarnos solos. Entonces entramos a la misteriosa cueva. Esta estaba muy oscura y húmeda. A lo lejos podíamos escuchar cómo goteaba el techo. Desde afuera no se podía ver la profundidad de esta, y menos desde adentro. Caminamos por unos 10 minutos y no encontrábamos el tope. En eso empezamos a escuchar como si algo se arrastrara. El ruido provenía de atrás de nosotros. Yo digo, shh, ¿escuchan eso? Todos se quedan callados. Daniel saca un encendedor que tenía en el bolsillo, lo enciende y con esto alumbra un poco la cueva. Todos volteamos a ver hacia atrás, pero no vimos nada. En eso Fernando dice, ¿qué es eso que está al fondo? Espero me crean lo que a continuación diré, porque si alguien me contara algo por el estilo, de ninguna forma lo creería. Todos tratamos de ver lo que Fernando veía, cuando en eso empezamos a ver un gran bulto que se iba arrastrando. Lucas dice, no se preocupen, creo que es un jabalí que está herido, o algo por el estilo. Mientras eso se iba acercando pudimos darnos cuenta que no era un animal, sino alguna criatura muy extraña. Esta parecía no tener patas traseras, solo unas patas delanteras con las cuales se impulsaba. Fuera lo que fuera parecía como si tuviera la vista hacia abajo. Cuando esto estuvo a unos 3 metros de nosotros, levantó lo que parecía ser su cara. Todos nos quedamos impactados al ver que esta criatura tenía una enorme boca, de la cual sobresalían unos enormes dientes, muy enormes y afilados. Esta criatura tenía un agujero en donde debería estar su nariz. Tenía unos enormes ojos completamente negros,
Yo no soporté y empecé a gritar. Esta criatura, al escuchar mi grito, empieza a emitir un sonido muy espantoso. Parecía como un aullido, pero muy áspero, algo que te erizaba todos los vellos del cuerpo. En ese instante todos empezamos a gritar, y lo único que podíamos hacer era empezar a correr a la única dirección disponible, la cual era hacia adentro de la cueva. Del miedo, Daniel deja caer su encendedor y la cueva se torna totalmente oscura. Solo podíamos escuchar nuestros pasos y quejidos, mientras atrás de nosotros se escuchaba cómo esta criatura se iba arrastrando. Creo que corrimos por varios minutos, cuando en eso al fondo se logra ver una luz muy débil. Fernando dice: miren, creo que podemos salir de la cueva. Entonces a toda prisa empezamos a correr en esa dirección. Cuando llegamos, era un agujero, el cual era como de unos 50 centímetros de diámetro. Los 4 pasamos sin ningún problema, pero Daniel, el cual era mayor que nosotros, no pasaba. Al darse cuenta que no cabía por el agujero, empezó a llorar y a gritar, y nos dice que lo ayudemos. Todos estábamos muy asustados, pero de alguna forma agarré el valor y tomé uno de sus brazos. Empecé a tirar de él con toda mi fuerza. Brian tomó el otro brazo y juntos empezamos a tirar. Al ver nuestro esfuerzo, Fernando y Lucas nos ayudan. No pasaron ni 2 minutos, cuando en eso Daniel empieza a dar unos alaridos de dolor. Nosotros nos asustamos aún más y empezamos a jalarlo con más fuerza. En eso Daniel se desmaya. Increíblemente en ese instante pudimos sacarlo. Solo pudimos observar lo que parecía ser un brazo que salía de ese agujero. Como pudimos, cargamos a Daniel y nos alejamos de allí. Afortunadamente esa espantosa criatura no podía salir por ese agujero. Solo podíamos escuchar sus desgarradores gritos mientras nos alejábamos de allí. Ya estaba completamente oscuro. El lugar donde nos encontrábamos era muy extraño. No parecía ser el mismo bosque que antes. Luego de haber avanzado un rato nos detuvimos porque Daniel pesaba mucho. Nos refugiamos debajo de un enorme árbol. Lucas toma un par de ramas y unas piedras y empieza a hacer una fogata. Daniel aún está inconsciente. Cuando al fin pudimos ver algo gracias a la fogata que Lucas había encendido, empezamos a revisar a Daniel para ver si algo le había pasado. Cuando vimos, una de sus piernas tenía una enorme mordida. Parecía como si un enorme perro lo hubiera mordido. Yo me quito el cinturón para poder hacerle un torniquete, ya que de esta herida salía mucha sangre. Todos estábamos rodeando la fogata sin decir nada. Todos estábamos visiblemente muy mal. Estábamos temblando, estábamos cansados y teníamos hambre. Sumado a esto, Daniel estaba herido. La situación estaba completamente en contra de nosotros. Pasaron como unos 40 minutos, cuando empezamos a escuchar unos pasos que venían en dirección a nosotros. Nos asustamos. En eso Fernando dice: ¿quién anda allí? En ese momento escuchamos la voz de un hombre muy anciano. Dice: hola, no se asusten. Solo soy un anciano que quiere calentarse en su fogata. Se acerca a nosotros. Cuando vimos, era un hombre como de unos 5 pies de altura. Tenía una capucha puesta. No podíamos verle la cara. En eso dice: buenas noches. ¿Qué hacen 5 niños en esta parte del bosque? Brian dice: señor, por favor ayúdenos. Estamos perdidos y uno de nosotros está herido. El hombre se sienta a la par de Daniel y se quita la capucha. Era un anciano como de unos 60 años de edad. Tenía la cara muy arrugada y no tenía un ojo. Solo tenía una gran cicatriz en donde debería estar su ojo izquierdo. Anciano saca unas hojas de su bolso y empieza a masticarlas, mientras saca una cantimplora que parecía ser muy flexible y le echa agua en la herida a Daniel. Saca las hojas de su boca y se las coloca encima de la herida. Luego rompe parte de su capucha y la coloca a forma de venda encima de la pierna de Daniel. Luego de esto dice: niños, creo que ustedes se han topado con ellos. Lucas dice: ¿ellos? ¿Quiénes son ellos? El anciano dice: al decir ellos me refiero a la criatura que mordió a su amigo. Estas criaturas son muy antiguas. Ellas protegen este bosque y sus alrededores, y no les gusta que nadie los moleste. Es por eso que cada vez que ven a un humano lo atacan, porque los humanos siempre destruyen el bosque.
Yo ya me he topado con estos seres antes. Gracias a ellos perdí uno de mis ojos. Entonces yo lo interrumpo y le digo que si puede ayudarnos a llegar al campamento. El extrañado dice, ¿campamento? ¿Cuál campamento? Yo le digo el campamento Lindavista. Este anciano dice que no conoce dicho campamento, pero lo que puede hacer es llevarnos a la carretera para que allí podamos parar algún vehículo que pase por allí. Entonces levantamos a Daniel y empezamos a caminar. No pasaron más de 10 minutos cuando el anciano dice, «Alto, no se muevan». En eso empezamos a escuchar nuevamente como que alguien se arrastraba. Era una de esas criaturas. El anciano nos dice que hagamos silencio y que por nada del mundo nos moviéramos. Poco a poco empezamos a escuchar más y más cerca ese ruido de arrastre, acompañado de un ruido de olfateo, como si un perro estuviera siguiendo el aroma de alguien. En eso observamos a una de esas criaturas. Esta era más grande que la anterior. Yo empecé a temblar y del miedo que sentía empezaron a brotar lágrimas de mis ojos. Yo empecé a hacer mucho ruido. En eso el anciano rápidamente coloca una de sus manos encima de mi nariz y mi boca para que no hiciera más ruido. Afortunadamente la criatura no nos vio y empezó a alejarse de nosotros. Entonces seguimos caminando. Mientras caminábamos empezamos a hablar con el anciano. Este nos dijo que en su juventud era un guardabosque y que su vida siempre ha sido recorrer esos bosques. Nos dijo que éramos muy afortunados porque él nos había encontrado al ver la luz de la fogata que habíamos encendido. En eso le pregunté su nombre. Él me dijo que se llamaba Oliver Scott. Yo no sé cuánto tiempo más seguimos caminando, pero el camino se sintió eterno. Al fin llegamos a lo que parecía ser una carretera. Entonces nos sentamos a la par de esta. Todos estábamos agotados y Daniel en ese instante empezó a despertarse. Yo dije, Oliver, mira, Daniel está despertando. Pero este no me respondió. Cuando volteé a ver, Oliver ya no estaba. Yo les pregunté a los demás compañeros si habían visto para dónde se había ido, pero me dijeron que no. Daniel nos preguntó que cómo habíamos llegado allí, y le contamos que Oliver nos había ayudado, y que él le había vendado su pierna. Esperamos como 30 minutos, cuando en eso vemos una luz de un carro. Empezamos a hacer señas para que parara. Afortunadamente lo hizo. Era una pareja de ancianos, y eso nos llevaron a la oficina del alguacil. Al llegar, se llevan a Daniel al hospital. Al resto de nosotros nos dan agua y comida. Luego de esto el alguacil habla con nosotros y nos dice que había recibido un reporte de que unos chicos se habían extraviado en el bosque. Pero este nos dice que eso fue en el condado vecino, que nos encontrábamos a unas 60 millas del campamento, que ellos nos explicaban cómo nos habíamos apartado tanto del lugar. Entonces este nos pregunta que qué le había pasado a Daniel. Nosotros le comentamos todo lo que nos pasó, pero el alguacil pensó que estábamos locos. Y aún más, cuando le dijimos que un anciano llamado Oliver Scott nos había ayudado. El alguacil dice, Oliver Scott, ¿acaso están locos? Él murió hace mucho tiempo. Yo le dije que cómo sabe eso, y él dice, lo sé porque él era mi padre. Nosotros pensábamos que era otro Oliver Scott, pero el alguacil nos muestra una foto que tenía en su escritorio, y en efecto, era el mismo anciano el cual nos había ayudado. Él nos dijo que él había sido atacado por lo que parecía ser un animal salvaje hace mucho tiempo. Al día siguiente llegan por nosotros algunos guías del campamento, acompañados por nuestros padres. Ellos no creyeron nada de lo que les dijimos. Ellos dijeron que de plano nos había perseguido un animal salvaje. Pero lo que nos explicaban era que cómo habíamos caminado tanto en una sola noche. Ese mismo día nos regresamos a nuestras casas y desde ese momento ya no volví a ver a Brian, Lucas, Fernando y a Daniel. Nosotros solo éramos unos niños cuando pasamos por esa experiencia, pero sé que algo en nosotros cambió esa noche, y agradezco mucho a Oliver, el cual nos ayudó a salir del bosque. Lo que no me explico es cómo un espíritu pudo habernos ayudado, pero espíritu o no, estoy eternamente agradecido con él. Después de esta experiencia, créanme que nunca he vuelto a adentrarme en ningún bosque, y sé que ninguno de mis compañeros de esa noche lo ha hecho desde entonces. Espero me crean, porque como dije en algún momento de la historia, si yo no hubiera pasado por esto y me hubieran contado algo así, te digo con toda sinceridad
que yo tampoco lo creería. Terror en el campamento. Si te gustó este contenido, suscríbete, dale like y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba un video nuevo. Gracias por tu atención.